están? Les saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a la serie La Triste y la Colorada. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gaspar Paulín Carmona, magistrado de circuito, y quiero comentarles un poquito acerca de su trayectoria académica. Cuenta con la licenciatura en Derecho, especialidad en Derecho de Amparo, maestría en Gobierno y Políticas Públicas, maestría en Amparo, doctorado en Política Criminal y doctorado en Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Judith. Al contrario, yo soy agradecido por estar contigo, con toda tu audiencia y sobre todo por brindarnos este espacio de proximidad pues con tu auditorio. Muchas gracias. Vámonos a los inicios. ¿Dónde estudiaste Derecho, doctor? ¿Cómo fueron tus experiencias en la universidad? ¿Eras de los aplicados o de los rebeldes? ¿O cómo fue tu estancia en la universidad? Pues fíjate que fue una etapa maravillosa de mi vida, porque es el preámbulo justamente para iniciar pues el ámbito profesional de lo que te vas a dedicar de por vida, ¿no? De ahí que para mí fue pues una experiencia sobre todo inigualable, porque yo soñaba con estar en su momento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, aquí en la capital del país. Y pues era como que el anhelo, ¿no? Y finalmente pues lo logré. Estudié justamente en el Colegio de Ciencias y Humanidades y eso me brindó finalmente tener el pase automático. Y pues la pluralidad que se da en la universidad hace que finalmente tú tengas un conocimiento de personalidades distintas, porque pues existían estudiantes en los cuales pudieran estar en universidades privadas, quizás por la posición que se tenía económica, social, y también teníamos pues compañeras y compañeros que pues al igual que uno, pues no tenías ese acercamiento, pero era un grupo muy heterogéneo. Y la verdad, si a eso le sumas, pues yo así lo veo, la riqueza del claustro de profesoras y de profesores, claro, con una gran trayectoria, pues eso finalmente pues te daba pues una apertura para pues prepararte para el ámbito profesional. Entonces, sí, para mí fue una experiencia inigualable de estar pues en la máxima casa de estudios. Doctor, ¿y te gustaban todas las materias, la verdad? Porque, por ejemplo, yo estudié Derecho y el agrario de verdad no me gustaba nada, lo padecía, lo sufría. ¿A ti te gustaban todas las materias o había alguna que decías, no, esa por favor no? Yo creo que habría que ser sincero, porque finalmente hay que decirlo con toda franqueza, habrá materias en las cuales sí tienes mayor ímpetu porque te agrada. Claro. Yo aquí quiero decirte algo, creo que es en apoyo a dos factores. Primero, la materia en sí misma considerada que te atrae. Normalmente cuando estudiamos Derecho nos llama mucho el ámbito penal. Sí, como que es un área donde está la libertad de por medio, donde quiere ser defensor justamente de las causas nobles, de que las personas pues bueno, no vayan a ser sujetas de un procedimiento injusto, ¿no? Donde está la libertad, ¿no? Como uno de los bienes más preciados de las personas. Pero habrá otras materias donde por los profesores o las profesoras que dan esa cátedra, pues te llaman más la atención, aunque la materia o la disciplina no te llame mucho la atención. Y sí, hay que decirlo, la materia que más me agradó de todas, me parece que es el Derecho Constitucional. Derecho Constitucional fue la que más me apasionó de todas las que tuve en el plan de estudios anterior, que habría que decirlo, de la carrera de Derecho en la UNAM. La materia que creo que menos me agradó, pues yo creo que sí, habría que decirlo, quizás por la lejanía, sí, quizás también es el derecho agrario. La verdad es que desafortunadamente lejano, ¿no? Sí. Es un ámbito que no lo vivimos día a día. Exacto. Y que pero habría que decirlo, Judith, ya cuando finalmente empiezas a conocer lo que existe justamente en las áreas rurales, en las áreas que incluso en la Ciudad de México tenemos algunas de ellas, que son los sectores más desfavorecidos, como son los campesinos, te das una idea de que finalmente son áreas del derecho que deberíamos nosotros de explorar más, porque se ve como de una manera residual. Claro. Y eso yo creo que lo debemos de abandonar, y sí me permitió de una otra manera decir, no, vale la pena conocerlo, aunque quizás no me vaya a dedicar en lo futuro, para finalmente tener una proximidad más con la gente, con las personas que están sujetas a pues injusticias de una manera
casi cotidiana. Claro, obviamente hay que conocerlas, aunque no necesariamente nos dediquemos a esa especialidad, ¿no? Ahora, ¿te gustó siempre el derecho o tuviste otras opciones? Fíjate que no. En el caso de tu servidor, sí les quiero participar. Sí tuve yo una vocación, creo yo, Siempre. natural en la abogacía. Wow. En la abogacía siempre quise ser abogado, no con una delimitación específica en un principio de que quería ser postulante o servidor público. Todavía no la tenía fija, pero sí tenía en mente desde la primaria. Yo ya quería ser abogado. Nunca tuve una duda en cuanto a estudiar la carrera de Derecho. Ahora, saliste de la universidad. ¿Te fue difícil encontrar trabajo? En un principio sí, porque desafortunadamente yo tuve el plan de vida, y esto fue gracias a pues la guía de mi padre, de dedicarme únicamente al estudio. Afortunadamente sí tuve la oportunidad de dedicar de tiempo completo a la enseñanza de mis profesores y aprender lo más que se pudiera. Sin embargo, esto me imposibilitó, cuando terminé la carrera, allá estar pues en un lugar como pudiera ser una dependencia gubernamental o bien en un despacho. No lo tuve. Pero sí, déjame comentarte que mi primera experiencia fue con motivo justamente de impartir clases, algunas charlas de derecho de amparo, de la materia de amparo, justamente en la dependencia donde mi papá a la fecha labora, porque sí tenían un contacto en ese entonces con resoluciones de los jueces de distrito, justamente en materia administrativa en esta ciudad, y entonces no había un área jurídica todavía bien consolidada en esa dependencia, que era en ese entonces la Dirección General de Autotransporte Urbano, lo que hoy viene siendo la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. No había finalmente esa formación, y entonces yo les daba capacitación a los servidores públicos en el ámbito de derecho de amparo, y bueno, me pagaban justamente para dar esa clase. Y posteriormente, el subdirector de Evaluación Técnica y Legal en ese momento, que a la postre fue secretario de Transportes en el estado de Michoacán, me invitó a formar parte del área jurídica, porque sabía que yo les estaba dando pues finalmente esos conocimientos, y así fue como ingresé por primera vez al gobierno de la Ciudad de México, y se me abrió la oportunidad. Sí, habría que decirlo, pues fue pronto, porque fueron 6 meses en lo que me tardé para yo obtener ya este empleo, que pues la verdad sí fue la puerta para ya empezar en el servicio público, y que fue donde yo encontré pues un camino que me agradaba, que me hacía sentir bien para pues dar, pues yo así lo veo, los conocimientos a la ciudadanía. Y además a muy corta edad, ¿no? Sí, te comento de manera muy breve, porque, bueno, pues esto fue en 1994, yo tenía yo 23 años. Muy joven. Y a la postre, en 2 años, yo ingresé como jefe de oficina, después jefe de departamento, después fui subdirector, y fui subdirector de todos lo que hoy son los centros de transferencia multimodal en la Ciudad de México, los denominados paraderos de la Ciudad de México. Fui el subdirector de todos los paraderos de la Ciudad de México a los 25 años de edad, pero me brindó la oportunidad también de conocer cómo conformar equipos de trabajo para que pues tú pudieras tener mayores resultados a las necesidades justamente de los usuarios, ¿no? Del transporte público, que es un tema también muy complicado en la ciudad. Y ahí fue mi primera aproximación al derecho administrativo ya en forma. Sí. Ahora, de tu currículum se desprende que trabajaste en el ámbito de procuración de justicia. Para quienes no conocen del derecho, ¿podrías explicarnos cuál es la diferencia entre la procuración y la administración de justicia? Fíjate que es una pregunta muy interesante, y voy a tratar de decirla, como tú bien dices, de una manera muy clara. Me parece que la procuración de justicia es un área donde tenemos la obligación de acercarnos más a las personas para conocer si efectivamente están en un plano de víctimas de un hecho delictivo, de un hecho que probablemente pueda ser muy lesivo pues a los bienes más preciados que tengan,
no solamente la libertad, puede ser incluso de sus propiedades, sus posesiones, y que bueno, no tienen la asesoría. Entonces te da la oportunidad de estar con ellos, pero también de los que en su momento se les puede atribuir una responsabilidad de carácter penal, que habría que decirlo, pues es la más dura de las expresiones del Estado. Entonces, la Procuración de Justicia es justamente, pues, investigar, en términos generales, si realmente se cometió un delito y quién lo cometió y cuál es finalmente la consecuencia que pudiera darse, ¿no? Entonces, sí implica una labor, me parece, más allá del derecho, de carácter de estudio de los hechos, si sucedieron o no. En cambio, me parece que la impartición o bien la administración de justicia es una labor un poquito más, lo diría yo, compleja, porque tú ya tendrías que analizar justamente ese trabajo inicial que se hizo en la Procuración de Justicia y que pues, normalmente la circunscribimos al ámbito penal. Uh-huh. En cambio, la impartición o la administración de justicia ya versa cuando esto se traslada justamente a un órgano, a un tribunal, a un juzgado, donde tú ya vas a emitir una resolución para verificar si lo que se llevó a cabo en esta investigación pues fue correcto o no. Entonces, aquí esta decisión sí empieza a tener una importancia más para el ciudadano. Entonces, sí es una labor en la cual tú verificas este aspecto. La impartición de justicia, pues me parece que sí es un tanto más delicada, porque ya esa decisión va definiendo pues la situación de las personas. Claro. Que déjame decirte, Judith, y qué bueno que lo dices, las personas normalmente asimilamos que la procuración o administración de justicia es un solo aspecto, es un solo bloque. No lo es, qué bueno que lo comentas, porque sí habría que decirle a las personas que nos están viendo, a las personas que nos están escuchando, que son los ministerios públicos, sean locales o federales, los que en principio pues tienen que escucharlos, tienen que atenderlos de una manera, como en cualquier servicio público, de una manera respetuosa, de una manera eficiente, y que se sientan, eso sí lo quiero decir, con la confianza de que finalmente se les va a dar cauce a sus reclamos. Claro. Y en cambio la impartición de justicia también lo es, pero ya va a ser un juez, una jueza, una magistrada, un magistrado, que sí, de una u otra manera, ya va a resolver si lo que se hizo en la justicia que llamamos de barandilla, si fue adecuada o no para resolver pues sobre su situación. Entonces, también que aprovecho tu espacio para decirles que no tengan temor, los dos servidores públicos estamos siempre prestos para escucharlos. ¿Qué es más importante, un ministerio público o un juez? Yo creo que los dos tienen el mismo papel. Son distintos ámbitos. Es tan importante y capital así lo veo, la facultad que tienen los ministerios públicos, no importa si es local o federal, que un juez. Son distintas las tareas que hacen. Es tan importante lo que hace un ministerio público para la ciudadanía como es, imagínate, tomar la declaración de una persona que se dice que pues acaba de sufrir un robo, acaba de sufrir quizás algo más grave, como pudiera ser, no sé, un hostigamiento sexual, quizás en su trabajo, quizás dentro de la familia. Entonces la labor debe ser más sensible del Ministerio Público. Es sumamente importante, de capital trascendencia lo que hace el Ministerio Público. Y en cambio el juez también lo es. Lo que sucede es que lo hace desde otra perspectiva, pero los dos juegan un papel trascendental. Y qué bueno que lo acabas de comentar, porque el sistema de justicia requiere no solamente de ellos, también de los auxiliares, como son los peritos, pueden ser los traductores, los oficiales que están a cargo de una agencia del Ministerio Público, de una fiscalía, y también, ¿por qué no?, parte del juzgador, de los oficiales secretarios, de los oficiales judiciales, claro, de todos los que están inmersos. Todos nosotros contribuimos, cada quien en su esfera, para brindarle un servicio público digno de nuestro país, de los ciudadanos. Tiene que ser un engranaje perfecto. Justo, así es. Doctor, tienes fama pública de ser uno de los mejores magistrados federales en materia administrativa. ¿Nos podrías explicar qué tipo de asuntos son los que regularmente conocen en tu tribunal? Sí, gracias. Fíjate que vemos una pluralidad. En materia administrativa es un haz de problemas jurídicos que llegan a nuestros escritorios. Se da finalmente porque tenemos muchísimos ámbitos. Uno de ellos, materia fiscal.
La materia fiscal, que no es tan recurrente en los juicios, y habría que decirlo, porque se está cuestionando si a través de la administración tributaria, así a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en realidad es del Servicio de Administración Tributaria, pues te está cobrando de manera correcta un impuesto, ¿no? Si es legal finalmente que se te ejecute, o sea, que se te cobre lo que llamamos un tributo, ¿no? Ese tipo de asuntos son los que vemos y son quizás por el interés que se da, porque pues un impuesto es para contribuir a los gastos de la población. Entonces el Estado está interesado en recaudar en la mayor medida posible, pues los aspectos económicos, porque justamente ese recurso pues se va a destinar pues a la infraestructura de nuestro país, desde pavimentar nuestras calles, de tener seguridad, de tener finalmente las remuneraciones. Y nosotros somos los encargados de verificar este tipo de juicios. Pero también habría que decirlo, podemos ver hasta la legalidad de una multa de tránsito, de una fotomulta, de una foto cívica. También nosotros en última instancia resolvemos si una multa de tránsito a manera de ejemplo fue correcta. También vemos aspectos disciplinarios. Este es un ámbito también muy delicado que también va muy ligado al derecho penal, porque como tú sabes, todos los servidores públicos estamos sujetos pues a un escrutinio de la sociedad, de las normas, y cuando también se nos sujeta a un procedimiento y se nos atribuye algún aspecto de sanción, pues para eso también se instauran los juicios correspondientes. En nuestro nuevo marco hay un nuevo marco que nos rige y que en todo caso también nosotros en última instancia resolvemos. Entonces hay una pluralidad y yo solamente te diría ya manera de conclusión, porque nos llevaríamos aquí muchísimo tiempo, pero también vemos, por ejemplo, la legalidad de las pensiones de los servidores públicos, que finalmente pues consideran que quizás habría que aumentar esa pensión que ya les fue reconocida, y ante un litigio del órgano que les brinda finalmente pues este beneficio de seguridad social y no existe finalmente quizás un acuerdo, pues se llega a un juicio y también nosotros lo resolvemos. Mira, a grandes rasgos estos son los más ejemplificativos que te podría decir de la materia administrativa, porque es una materia muy rica, es una materia donde hay un sinnúmero de ordenamientos que vamos a decirlo así, se circunscriben a esta disciplina. Lo que pasa es que también en otras materias solamente tenemos ordenamientos más limitados, en el ámbito penal, en el ámbito civil, y además son un poco más estáticos, que eso también obliga al juzgador a dar una interpretación de cómo van a aplicar las normas. Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo, el Estado se transforma constantemente, las instituciones, y hoy en día más. Con estas transformaciones de nuestras instituciones, pues hay cambios, no solamente en las dependencias, sino todo en el marco jurídico que se está dando, y entonces toda esta problemática que se da, pues tarde o temprano llega también a los tribunales que nosotros estamos prestos para resolver. Doctor, y para quien nos ven y nos escuchan, ¿nos podrías compartir un caso famoso que nos ejemplifique la importancia del trabajo que ustedes realizan? Yo creo que todos los casos, te lo puedes decir de mis compañeras y mis compañeros juzgadores, todos son importantes. Aprovecho para decirles que quienes acudan con nosotros tengan esa tranquilidad. Yo siempre les digo, tengan la tranquilidad de que nosotros vamos a resolver de manera imparcial, de manera objetiva, de una manera totalmente profesional, con excelencia. Quizás no con perfección porque somos seres humanos, pero tratándose de los órganos colegiados, para eso estamos tres integrantes que vamos a aportar finalmente nuestros puntos de vista. Yo creo que todos son de capital importancia. Quizás te pudiera decir uno, a manera nada más de muestra para conocer la trascendencia justamente, que es, por ejemplo, analizar aspectos donde está de por medio la salud de las personas. Tuvimos en el tribunal colegiado, que en ese entonces era auxiliar de la primera región, que es un tribunal donde se nos remiten expedientes para abatir el rezago que existen en otros. Y en uno de ellos existía un caso muy singular, porque
se acudió al juicio de amparo a través de un reclamo que hacía una mujer que era miembro de la Fuerza Armada, en concreto de la Secretaría de Marina. Tenía un padecimiento y al acudir a la institución también de esta institución, que no es el ISSSTE, tienen su propio organismo, Sí. Pues solicitó que se le brindara el expediente clínico para conocer cuáles eran sus antecedentes y sobre todo, pues, si se le estaba dando el tratamiento, las medicinas correctas. Pero esta norma oficial mexicana impide que se le otorgue de manera completa. Solamente señala que se le dé un resumen. Y entonces, pues ella no estaba de acuerdo, porque dice, pues es que un resumen, pues quizás no refleja la integridad del tratamiento, del diagnóstico que se me dio, y esto es para mí primordial para saber si sigo yo con esta línea médica para yo tener ya la salud. Recordemos que la salud no es que uno se sienta bien, sino que estés no solamente con ausencia de padecimientos o enfermedades, sino que estés de manera completa en tus facultades emocionales y también físicas. Entonces se planteó ante nosotros, recién hubo una reforma, la inconvencionalidad. ¿Qué quiere decir la inconvencionalidad para quienes nos escuchan y que no son abogadas ni abogados? Pues la obligación que tenemos de, aunque no lo digan, de manera oficiosa le llamamos, de analizar si esta disposición, o como cualquier otra, vulnera los derechos humanos de las personas. Y llegamos a la convicción de que efectivamente esta norma no debería de aplicarse y se le debería de dar su expediente clínico de manera completa, para que no tuviera ya la menor duda de si efectivamente pues el tratamiento, los diagnósticos, la medicina, la rehabilitación o las terapias son las adecuadas. Y entonces se concedió finalmente el amparo. La trascendencia que se tiene es que a pesar de que existe un ordenamiento, nosotros podemos dejar de aplicarlos para asegurar un derecho, en este caso el derecho a la salud, a un acceso a un expediente clínico y que pudiera tener. La repercusión sí fue mayor porque posterior a nuestra resolución, después las autoridades se aproximaron con nosotros, se acercaron a decir qué podemos hacer para que esto ya no suceda. Estaban también preocupadas porque no era su intención vedar la posibilidad a la empleada que pues ya estaba afectada en su salud para ello y para los casos futuros. Y entonces la idea era reformar ya la norma oficial mexicana y hacerlo de una manera más flexible y entregar el expediente clínico. Ese es un asunto que pues te da la trascendencia de que a lo mejor se trata de una persona que quizás no tiene finalmente una repercusión en lo general, no es una persona conocida, pero nosotros finalmente lo que hacemos es restablecer ese derecho, ese orden, y que sirve para casos futuros. Claro. A mí me parece que, ya para terminar, gracias por tu pregunta en ese sentido, no nos deberíamos de enfocar en ocasiones a los aspectos económicos. Suele suceder, te voy a platicar una experiencia, y no como juzgador, no como titular. Cuando yo era secretario, estuve en un periodo de mi carrera judicial en un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. Sí. En el momento de presentar el proyecto, el anteproyecto al magistrado con el cual yo laboraba, lo leyó y me hizo una pregunta en el sentido de que tenía la duda de si efectivamente iba a presentar este proyecto, porque yo estaba proponiendo que se concediera la protección constitucional al trabajador en suplencia de la queja, es decir, de manera oficiosa. Sí. No nos lo planteaba, pero la cantidad era mínima, y aquí lo pongo entrecomillado, por lo siguiente, era una cantidad, quizás 100 pesos, por decir un numerario, y me decía, ni lo que cuesta el papel del expediente, ¿cómo vamos a darle 100 pesos? Yo creo que lo vamos a cambiar y lo voy a presentar negando, y habría que hacer el cambio. Yo le decía, sí, pues obviamente es indicación del titular. Nosotros tenemos finalmente pues la obligación de atender los lineamientos que nos dan. Ellos son los que van a defender o no la postura. Pero le hice la siguiente pregunta. Le dije, sí, lo haré, magistrado. Oiga, ¿y cuál va a ser el referente económicamente hablando? Dice, no entiendo su pregunta. Sí, le digo, o sea, ahorita fueron 100 pesos y me dice que por eso no le vamos a conceder el amparo. A partir de 1,000 pesos, de 100,000,
¿De cuánto? De 500. ¿A partir de cuándo yo ya tengo que brindar justicia, impartir justicia? Se quedó reflexionando y dice, pues no puedo decirle eso porque, digo, es que estos 100 pesos a él le representa quizás no algo como satisfactor, sino es finalmente restituir un derecho, decir, el patrón no me pagó esta cantidad y gané el juicio, aunque sea después de 2 o 3 años. Dice, vamos a dejar así el anteproyecto, lo voy a presentar al Pleno y vamos a ver qué dicen los magistrados con los que integraba. Se llevó a cabo la sesión, terminó, me mandó a llamar y dice, efectivamente, licenciado, me hicieron esa pues interrogante de por qué por 100 pesos íbamos a conceder el amparo. Y les contesté lo que usted me señalaba. ¿A partir de cuándo? ¿De cuánto? Y entonces dijeron, claro. No, se aprobó el proyecto tal cual. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por compartirnos estos ejemplos y te pediría que te quedaras y vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, regresamos. Muchas gracias. De regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Doctor, sé que ha sido juzgador en distintas entidades federativas, pero estos cambios de adscripción que tienen, ¿han afectado de alguna forma tu vida? Sin duda. Me parece que la carrera judicial federal, en el Poder Judicial de la Federación, sí requiere como hace unos momentos platicábamos, de una vocación muy especial por parte de hierro, las ¿no? De hierro, sí, de templanza, sí, de finalmente tener, yo creo, y aquí sí quiero decirlo, yo creo que los logros que tenemos en el ámbito profesional nunca son individuales, son de quienes están a nuestro lado, como es la familia, nuestros seres queridos, y también, ¿por qué no decirlo?, de las y los colaboradores que de una u otra manera a veces nos van siguiendo en ello. Y efectivamente, un cambio de lugar en el cual tú te has desenvuelto, sí, con el ámbito familiar, con tus amigas, con tus amigos, con tu propia familia, con tu entorno educativo, y cuando existe un cambio, cuando ya eres titular y te envían a otra entidad federativa, por supuesto que te afecta. Te afecta porque tienes que cambiar justamente las rutinas, y pues habría que decirlo, ¿no? En el Poder Judicial de la Federación, como en muchas instituciones, incluso creo que las privadas, pues se daba el reflejo de lo que culturalmente se da en nuestro país, ¿no? Cuando el hombre finalmente se traslada, normalmente la familia pues lo sigue, sí, lo apoya y está con él. Y esto hacía que, se ha dicho ya en varios foros, las mujeres no tuvieran acceso a los cargos como juezas y magistradas, porque no sucede a la inversa. Si una mujer es adscrita al interior de la República, la familia no va. El hombre culturalmente no acompaña a la mujer. Pero afortunadamente eso ya se rompió. Esto finalmente, este techo de cristal en el cual las mujeres en el Poder Judicial de la Federación no accedían, en el anterior sistema, pues se procuró. Y a la fecha tenemos pues una cantidad considerable de compañeras juzgadoras, y eso es maravilloso. Sí, en lo personal sí afectó, Judith. Mi primera adscripción, no como titular, como secretario, no fue tan radical, afortunadamente, porque fue corto el tiempo, al igual que ya como titular, porque estuve en Puebla. Y es precioso, además, ¿no? Pues no, yo, si hubiera sido mi primera adscripción, yo lo he dicho, como titular, yo ya hubiera permanecido ahí si el Consejo de la Judicatura Federal no hubiera tenido otro cambio, la verdad. Fue mi primera adscripción, pero yo recién empezaba mi noviazgo. Recién empezaba mi noviazgo aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, y cuando me invita el juez, que ya era magistrado, a colaborar con él en un tribunal colegiado en materia administrativa en Puebla, pues tuve que tomar la decisión y dije, bueno, esperemos que no termine el noviazgo, porque voy empezándolo, ¿no? Sin nada. Sin nada, y además conociendo. Afortunadamente no sucedió así, el cambio no fue drástico, pero dejé ver a mis padres, por ejemplo, dejé ver a mis amigas, a mis amigos, agradecer la convivencia,
y ya solamente yo me trasladaba los fines de semana. Y sí es un cambio emocional, que te vas dando cuenta que si realmente quieres continuar con la carrera, pues lo tienes que asimilar. Ya como titular, sí, pues fue más drástico, y te voy a comentar, porque mi primera inscripción fue en Acapulco, en Guerrero, cuando en ese momento, que fue en 2009, estaba finalmente pues ya teniendo un auge, desafortunadamente, la delincuencia organizada en esa ciudad, y entonces era inseguro, y eso hizo que justamente tomáramos la decisión en familia de que yo solamente me fuera pues a cumplir con mi encomienda. Claro. Mi familia se quedó, mi esposa se quedó también junto con mi hija. Mi hija estaba muy pequeña, estaba en el kinder, y no decidimos que continuar. Pero sí hubo una afectación, y te lo quiero comentar, y algo también, porque alrededor de 3 meses posteriores a mi inscripción, mi esposa me dice, fíjate que nos están pidiendo que vayamos a la escuela, porque pues están pidiendo que pues expliquemos qué está pasando en nuestro entorno familiar. Dije, ¿qué pasó? ¿Algún motivo? Dice, sí, fíjate que pues la niña le dijo a la profesora, a su maestra, que pareciera que tú y yo nos estamos divorciando, claro, porque tú no estás toda la semana. Claro. Y pareciera que, no lo dijo en esos términos, digo, mis papás tienen problemas, ¿no? Pues, lo cual, pues no, de inmediato, tratando de tener un lenguaje con mi hija, dije, no pasa eso, pero mi hija estaba muy pequeña, no entendía esto, dije, no, sí, esto fue con motivo de mi trabajo, sí, pero pues sí se dio una lejanía, habría que decirlo, ¿no? Y sobre todo también la zozobra de pues yo no estar cerca de ellos, y también pues ellos de saber qué estaba pasando conmigo, porque era un lugar muy seguro. Entonces sí hay afectaciones, y también pues habría que decirlo, esto es lo que las juezas, las magistradas, cuando al igual que los juzgadores nos cambian de descripción, entre otros aspectos, claro, sí hay una afectación, pero que lo hacemos a un lado, tratamos de que esto no nos frene, no sea un obstáculo para continuar con nuestra labor, pues justamente porque para eso estamos, para pues impartir justicia a pesar de todos estos obstáculos. A pesar de todo eso, seguir cumpliendo con sus obligaciones y con sus responsabilidades. Así es. ¿Por qué en el trabajo de los jueces no están en un trabajo, digamos, normal de 8 horas, como lo es en otros lugares, en otros trabajos? ¿Por qué trabajan hasta altas horas de la noche, en las madrugadas? ¿Tiene que ver con la materia penal, o a qué se debe esto, magistrado? Gracias. Fíjate que yo quisiera comentarlo, y también que quienes nos están viendo y que nos están escuchando, sí, pues nos vean que pues somos como quizás algunos de ustedes, como bien pueden ser personas que también por necesidades del empleo se tienen que trasladar a otros estados al interior de la República. Hay personas que se dedican quizás a brindar servicios de asesoría tecnológica, o bien de dar mantenimiento quizás a pues plantas de luz, quizás a maquinaria, y también viven lo que nosotros lo que ellos, o sea, pues tenemos un común denominador en ese aspecto. Y también habría que decirlo, a veces se nos requieren jornadas pues más allá de las 8 horas, ¿sí? ¿A qué se debe? Yo creo que a 2 aspectos fundamentales, como igual sucede en otras profesiones, en otros oficios. El primero de ellos es la cantidad de trabajo que se tiene. Hoy en día, desafortunadamente, muchos de los conflictos sociales, que habría que decirlo, no llegan justamente a un convenio, pues se llegan a un juicio. Puede ser un juicio familiar, puede ser un juicio de carácter administrativo, un juicio de carácter laboral, y todo ello cada vez va incrementando esta carga de trabajo que se tiene, y por tanto pues no nos da tiempo, y tenemos que dedicarle más justamente para pues abatir, justamente porque pues tenemos la obligación de resolver de manera inmediata. Hay ocasiones que acuden ante nosotros y nos dicen, resuelva, mire, en el sentido que sea. Yo quisiera que fuera a mi favor, por supuesto, el abogado ve representando los intereses de su cliente, el cliente a veces nos dice, el gobernado dice, pues yo creo que tengo la razón, pero ya llevo cierto tiempo, a veces. Tiene que ver con los tiempos legales. Claro, a veces años, y no lo hemos resuelto, claro, pero por la carga de trabajo. Es el primer factor, carga de trabajo. Y 2, habría que decirlo, eso por muchos factores, pero 2,
por el compromiso que se tiene. Porque tenemos que estudiar de una manera más detallada, más acuciosa, todos y cada uno de los expedientes que están frente a nosotros, porque no son números, no son finalmente una carátula de un expediente, o no son la pantalla de nuestro ordenador, nuestra computadora, porque muchos son electrónicos. Sabemos que detrás de cada decisión que tomemos está de por medio pues la libertad, la propiedad, la posesión, está por medio de una persona o la familia. Eso nos obliga a estudiar más. Entonces, pues no basta ya con lo que aprendimos en la licenciatura, claro, o inclusive con un posgrado. La praxis, o sea, la práctica en un tribunal nos exige tener más tiempo, y por eso, pues las extenuantes jornadas de trabajo a las que estamos sometidos, pero que nos vamos con la satisfacción de hacer lo mejor posible para dictar una sentencia lo más justa. No olvidemos el que esté apegada al derecho, lo más justa, que tengamos un acercamiento más con la sociedad en nuestras decisiones. Ahora, doctor, yo supongo que durante tu carrera judicial, pues te tocó a lo mejor lidiar con jefes que han sido difíciles. Digo, ahora eres jefe, pero no siempre fuiste titular. Sí. ¿Tuviste alguna experiencia desagradable? Fíjate que no tanto como desagradable, pero sí habría que decirlo, y tocaste un punto que yo siempre lo quiero mencionar. Ay, es el talón de Aquiles. Uno de los talones de Aquiles que ha tenido el Poder Judicial de la Federación, y yo sí lo he visto en este ámbito, en el Poder Judicial de la Federación, y como quizás en los locales, nos preparábamos y nos seguimos preparando, pero con un enfoque muy singular, en ser muy buenos abogados, en tener una expertise jurídica, legal, que nos permitiera finalmente brindar un servicio más completo en impartición de justicia, con independencia de las evaluaciones a las que estamos sometidos. Yo creo que las evaluaciones son día a día, habría que decirlo, sí, día a día, pero no nos forman en el ámbito humano. No. Entonces, la verdad es que los titulares no tenemos finalmente una formación en el sentido de qué pasa ante un conflicto con tu personal o con el personal cuando acuden, cómo debemos de actuar. Entonces, los consejos son empíricos, claro, son totalmente prácticos, y en ocasiones sí se llegan a cometer excesos, pero te voy a decirlo de una manera muy clara. Creo que sin el menor atisbo de una mala fe. Siempre ha sido con la intención de que el trabajo finalmente tenga resultados positivos. Así es. Como experiencia te puedo decir que en ocasiones se me sometía, pero no era yo el único, obviamente, a actividades que en un principio yo no entendía que pues debía yo de llevarlas a cabo. A manera de ejemplo, cuando yo ingresé al Poder Judicial de la Federación, ingresé como actuario, que somos las personas que acudimos, sí, claro, a las casas, a las oficinas, a entregar, ¿no?, a entregar un citatorio. Que es muy difícil también. Sí, y más en esta ciudad. Uf, sí, tienes toda la razón. Pero yo, terminando mi jornada, tenía que elaborar proyectos de sentencia en el juzgado. Y entonces era una carga adicional que, habría que decirlo, en un principio yo no entendía que era parte de mi formación. La columna vertebral de cualquier institución de impartición de justicia es la elaboración de resoluciones de las sentencias. Hay otras, pero esta es finalmente la que me parece guía todo lo demás. Pero no la vas a hacer, y yo sí quiero decir algo, una frase que yo digo finalmente a mis colaboradoras y a mis colaboradores, en el sentido de a proyectar, a dictar sentencias, se aprende haciendo sentencias y haciendo proyectos. Podemos tener toda una biblioteca, todo un acervo bibliográfico, y nada, claro, como la práctica. Entonces, pues esas eran las prácticas que en realidad no eran abusos, sino que es parte de irte formando en lo que sigue, ¿no? Y bueno, pues me parece que ese es el ámbito que se dio, y siempre me parece que de buena fe. Yo en realidad no viví algo así. Me parece que hoy en día esto ya se ha ido depurando muchísimo. Ha habido cambios estructurales, no solamente en nuestro país, en el mundo, con una mirada ya
de mujer, una perspectiva de género, ver los aspectos de una cultura laboral en nuestra institución, de respeto, no solamente al interior, sino también a quienes estamos, yo creo que comprometidos a dar todo por ellos, que es la ciudadanía. Doctor, la función que tú desempeñas es muy difícil. ¿Tú la recomendarías a tus hijos, por ejemplo, que fueran abogados, después jueces, o incluso a quienes ya nos están viendo y escuchando? ¿Lo recomendarías? Sin duda es una pregunta muy compleja porque yo sí creo que se lo aconsejaría yo en el caso de mi hija, que hace no sé, 2 años estaba próxima a decidir qué carrera iba a elegir. Por supuesto que en su momento traté de pues vislumbrarle las bondades que tiene la carrera. Y por qué no decirlo, el orgullo que se tiene de formar parte de esta institución, del Poder Judicial de la Federación, y de ser juzgador y juzgadora. La forma que sea de ingresar, pero siempre pues brindando ese servicio. Pero siempre con un aspecto, y habría que decirlo, Judith, de realidad. Sacrificas mucho. La calidad de vida que se tiene para nosotros en ámbitos como descanso, entretenimiento, convivencia familiar, convivencia social, se pierden demasiado. Entonces, sí tienes que sopesar como persona, como ser humano, qué es lo que uno quiere. Yo sin duda sí lo recomendaría si se tiene vocación, que la palabra lo dice, ¿no? Que el llamado de interior, que lo que surge de la boca de uno, sea lo que te llame la atención. Así como el carpintero finalmente en un momento dado de su vida dijo, yo me quiero dedicar a diseñar, a construir muebles de madera, ser ebanista, o el albañil, o el profesor, todos ellos tenemos esa vocación con lo que conlleva. Sin duda lo recomendaría, es muy satisfactorio, sí, la verdad, muy complejo lo que hacemos, no es fácil, lo acabas de decir de una manera muy atinada, sin embargo, trae una enorme satisfacción, no personal ni profesional, sino una satisfacción de que estás construyendo algo mejor para tus hijos, para tu vecina, para tu vecino, para este país. Justo para este país, y eso lo vale, pero sí la calidad de vida, sí. Mi hija pues estudió, está ahorita en la carrera de Relaciones Internacionales, y como tiene opción a una segunda carrera, sí está pensando la carrera de Derecho, quizás no como juzgadora, pero sí pues en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, pero sin duda sí lo haría, porque pues estoy orgulloso de ello, pero también, y con eso terminaría, a sabiendas de que también la abogacía te permite tener un ámbito mayor. Claro. Yo lo recomendaría porque si quizás ya experimentándolo no se siente uno satisfecho, pues puede uno todavía explorar en la iniciativa privada, en una consultoría. Me parece que eso no está cerrado nunca, pero cuando tienes vocación, por supuesto que lo vas a lograr. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y La Colorada. Y hablando precisamente de La Colorada, magistrado Paulín, yo no sé, o yo me pregunto en qué momento ustedes conocen a las novias, a las esposas, si nunca salen, se la pasan trabajando. ¿Cómo le hacen? Bueno, pues acabas de dar justamente con algo que es muy recurrente en nuestra institución. Me imagino. Porque no socializamos, estamos prácticamente a muy temprana hora de cualquier día, incluyendo días festivos, incluyendo los inhábiles, sábado y domingo, y hasta altas horas de la noche, y no con una función como los actuarios, que algunos de ellos sí en su momento sales de la oficina del juzgado del tribunal y bueno, pues estás pues en la ciudad recorriendo, en el municipio o bien en cualquier localidad pues entregando las notificaciones, pero el grueso, la mayoría de los servidores que estamos en un juzgado, en un tribunal del Poder Judicial de la Federación, no estamos encerrados, estamos enclaustrados, estamos frente a los expedientes en el archivo y convivimos justamente con quienes laboran.
habría que decirlo, sí, en la gran mayoría las relaciones afectivas se dan al interior de los juzgados y los tribunales, y es ahí donde en gran medida pues conocemos justamente a la amiga, al amigo, y a quienes posteriormente pues pudiera ser ya una relación más formal, quizás establecer un noviazgo, y por qué no decirlo, quizás hasta después llegas al matrimonio, o bien pues se forma pues una relación como pareja, ¿no? Claro. En cualquier ámbito. Y a mí eso me sucedió, ¿Sí? efectivamente. Mi esposa finalmente la conocí en el juzgado. Wow. Ella era oficial administrativo, yo era actuario. Ahí pues entablamos una relación de amistad, nos conocimos, posteriormente fue mi novia, y pues a la fecha hemos formado nuestra familia, y este es un caso como muchos otros, y bueno, pues sí, se da prácticamente, o bien cuando llegas a tener pues quizás una reunión, pero de abogados o de abogadas. Pero son digamos, las mismas personas, ¿no? Sí, y fíjate que aquí hay algo muy singular, pero creo que ya esto se está rompiendo, porque ya debemos de tener una nueva mirada hacia la sociedad, y por esta transformación que está dando en el Poder Judicial, con sus bemoles, con sus claroscuros, pero lo cierto es que sí nos está dejando un mensaje de no estar tan alejados justamente, no solamente de las partes de quienes están en contienda en los juicios, no, sino de cualquier otra, porque en ocasiones se ve mal que tengas quizás una convivencia con una abogada, con un abogado, porque pudieras perder, esa era la concepción, tu imparcialidad, ¿no? Sí. O sea, habría que decirlo, claro, si está durante un juicio justamente una de las partes, pues obviamente que No está en entredicho tu ética y justamente la legalidad, en el sentido de que pues el convivir con ellos quizás ya hay una amistad, sí, o algún otro tipo de relación que hace que tú ya vas a definir a su favor, y esto me parece que deberá permanecer. Claro. Pero eso no excluye que quizás cuando termine finalmente ese juicio, el abogado o la abogada que quizás forma parte de una asociación justamente de juristas, te inviten a dar una conferencia, te inviten a dar finalmente pues una plática. Creo que eso no es excluyente, y ahí es donde se puede dar finalmente que tú empieces a socializar. Pero eso ya va a ser, yo creo que a la postre. Entonces, sí, o sea, hacemos milagros también para tratar de hacer nuestras vidas personales y familiares. Me imagino que sí. Y hablando precisamente de este tiempo que no tienen, que se la pasan todo el tiempo trabajando y estudiando, ¿no? Que siempre se están preparando, siempre están estudiando algo nuevo, maestrías, especialidades, doctorados, como ya lo escuchamos al inicio. ¿Te queda tiempo todavía para hacer algún pasatiempo que te guste? Que no sea trabajo, magistrado Pablo. Sí, claro. Sí. Cuando nosotros salimos, bueno, ahora ya en ocasiones nos llevamos los archivos electrónicos, y ya no. Pero antes, incluso yo recuerdo que cuando la magistrada o el magistrado salía de un tribunal colegiado, los jueces que se llevan a veces el trabajo, que lo llevan en el portafolio, lo llevan en una carpeta, y al despedirse se decía que descanse. Entonces, esta frase de descanse, pues a qué hora, ¿no? Pero sí, acabas de decirlo. Creo que la gran tarea que hoy en día se tiene del juzgador, de la juzgadora moderna, contemporánea, es tener ese equilibrio. Y es la parte, creo que yo la vería más delicada, más compleja, no es fácil, pero que debe darse un equilibrio. Lo acabas de decir, sí se tiene que dar, y yo lo estoy tratando de hacer, porque si no, merma tu salud, y no una salud física, una salud emocional, en el sentido de que tienes que tener calidad. Somos seres humanos, o sea, también habría que decirlo a tu auditorio, o sea, las juzgadoras, las juezas, las magistradas, los jueces, los magistrados, somos personas de carne y hueso que tenemos también decepciones, tenemos problemas, tenemos alegrías, tenemos necesidades, como finalmente hacer algún deporte, alguna actividad recreativa, de entretenimiento, de estar con nuestra familia. Entonces sí trato finalmente, y trato yo de inyectar esto en el ánimo de mis colaboradoras y colaboradores, es decir, apurémonos, hagamos yo creo que el mejor de los esfuerzos para que
hagamos resoluciones pulcras, profundas, pero que finalmente nos dé oportunidad de convivir. Sí, trato de hacerlo y también les digo que ellos lo deben de permear, porque esa sí fue una deformación que se dio durante mucho tiempo y que en muchos lugares todavía se da, ¿no? Se piensa que si estás más tiempo a veces en un lugar eres más eficiente y no es cierto. Eso me parece que es pues una leyenda urbana, una leyenda local, porque hay personas que si tú finalmente tienes métodos de trabajo muy eficientes, claro, en un reducido tiempo, finalmente tú puedes lograr lo que con un mayor espacio lo haces temporal. Yo creo que esa es la final. Sí trato de hacerlo. A mí me gusta mucho ver películas o series, lo hago con mis hijos, con mi esposa. Eso es de lo que más hago, ya sea ir al cine o en casa. Y normalmente procuro también entre semana, cuando me da tiempo, pues tener convivencia también, no solamente con las compañeras y los compañeros titulares, sino también pues con los compañeros de la universidad, quizás con los compañeros del posgrado, abrirlo, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? No solamente con abogadas y abogados, sino tener una visión interdisciplinaria, porque eso te ayuda muchísimo en la solución. Pero sí lo hago, y en el ámbito pues deportivo sí trato de tener un espacio, aunque sea de manera ocasional, y también habrá que decirlo por salud, y te despeja la mente. ¿Practicas algún deporte? Sí, en casa, hago caminadora y buenísimo. Y un poco de elíptica, ¿no? Entonces sí es lo que estoy procurando, y sí es el que hago, ¿no? Y ya me imagino cuando el magistrado Paulín ve series, seguramente son de abogados sobre algún caso que se tiene que resolver. Si no hubieras sido abogado, ¿te hubiera gustado estudiar algo más? ¿O qué hubiera sido, más bien? Si no hubiera sido abogado, ¿qué hubiera sido? Nunca me he visto también desarrollando otra actividad fuera de la abogacía, pero sí te voy a confesar que en su momento llegué a decir, ¿qué pasa si la vida no me da la oportunidad de desarrollarme de manera adecuada como abogado? ¿Qué estudiaría? Sí me lo llegué a preguntar, pero como segunda alternativa, por supuesto. Claro. Y la respuesta fue medicina. Wow. Sí me hubiera gustado ser médico, y sobre todo en el ámbito, yo creo que de la pediatría o la neurocirugía. En esas dos ramas de momento sí, a la fecha me llaman la atención. No tengo el tiempo para estudiarlo, pero creo que sería eso. Y quizás es en función de brindar algo a mi prójimo, a mis semejantes, ¿no? De ayudarlos en ese ámbito. Justo es de ayudar. Es el segundo juzgador que me dice que si no hubiera sido abogado, hubiera estudiado medicina. O sea que es esa vocación de ayudar. Así lo considero yo. Sí. Nos has compartido lo complejo que es tu carrera, pero ¿hay alguna ocasión en que en tu tribunal, en el trabajo, algo te ha sacado una sonrisa? Sí, te voy a comentar una anécdota, y no como titular, sino como yo era actuario en el juzgado, que fue mi primer nombramiento en esta institución, y actualmente es en el edificio donde yo laboro, que es aquí en el sur de la Ciudad de México. Sí. En materia administrativa había dos edificios que están contiguos a la lateral de una avenida muy importante. Uno de los edificios era un juzgado, eran juzgados en materia administrativa, los otros eran tribunales colegiados en materia administrativa. Y en una ocasión por la mañana arribaron diversos microbuses, que todavía no había transporte como hoy lo conocemos, y manifestantes, y bloquearon, obstaculizaron el paso de la lateral, y bueno, pues estaban manifestándose en torno a la solución, traían unas mantas, unas pancartas para que se resolviera un juicio que, por cierto, era agrario. Y así se estaban manifestando, y la ventana daba justamente hacia donde estaban ellos, en el juzgado donde yo laboraba, y pues estaba viendo cómo era un grupo muy nutrido de personas que estaban haciendo finalmente sus protestas. El juez me pidió que fuera a su oficina, yo tenía ya cierta cercanía con él, y me dice, oiga, ¿qué alcanza a ver? Le digo, pues todo esto no permite que eso. Y ya llegaron finalmente patrullas para tratar de agilizar el tránsito
edificio en la zona principal. Y me decía, es que ese asunto es de este juzgado, pero voy a pedir que venga una comisión. Ya pidieron hablar conmigo, van a entrar 5 personas a hablar conmigo. Y me decía, nos vamos a declarar incompetentes, no lo vamos a resolver porque es un litigio en materia agraria que se va a resolver pues en el Estado de México, porque allá se situaban las tierras. Y esa fue la información que me dio, y yo también se la proporcioné, y bueno, pues ya, efectivamente ingresó a la comisión, habló con el juez, se les dijo que no se iba a resolver el caso en ese momento, que se iba a remitir al Estado de México para que allá por la cercanía y por las reglas que se rigen en el juicio de amparo se resolviera. Pero por la tarde, me llama mi mamá y me pregunta, dice, oye, ¿dónde estás trabajando? ¿En qué edificio? Por cierto. Sí, por cierto. Sabía que trabajaba en el Poder Judicial de la Federación, en un juzgado, pero no sabía dónde. Y dije, mamá, pues aquí, cerca de Avenida Las Flores, el Periférico Sur, pues ahí están los edificios. Ay, dice, hijo, es que pues yo estuve ahí, ¿no me viste? Digo, mamá, que se estaba manifestando. Mamá, ¿a poco veniste? Sí, porque mi mamá pertenecía a una organización social en la cual justamente pues les habían pedido que fueran justamente a manifestarse para que se solucionara de la mejor manera ese juicio. Digo, no, mamá, no te vi. Digo, entonces estabas ahí. Sí, hijo, pues la verdad estaba ahí porque bueno, nos pidieron que fuéramos y yo no sabía que tú estabas ahí, no, ni yo tampoco, ¿no? Entonces, pues eso la verdad me llama mucho la atención porque te das cuenta qué tan cercano puede estar alguien que conoce, en este caso mi mamá, respecto de un asunto, ¿no? Y qué importancia tiene que resolvamos nosotros algo que a lo mejor tú lo puedes ver de una manera abstracta, como decimos, o sea, no tan palpable, pero que finalmente pues sí lo llegas a ver, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando dije, bueno, pues puede estar finalmente por medio pues un litigio de un familiar, en este caso de mi mamá, que no lo era porque era de la organización social a la cual pertenecía y que bueno, pues entiendes que pues se manifiestan de esa manera y nosotros pues tenemos que escucharlos, ¿no? Lo más chistoso es que ni tú sabías que ella se estaba manifestando, ni ella sabía que se estaba manifestando ante ti. Y bueno, pues finalmente eso es, me parece que pues una anécdota en el sentido de que nos refleja que pues debemos de estar siempre, yo así lo veo, abiertos a conocer finalmente las necesidades de las personas, ¿no? Y también te voy a platicar otra relacionada con la anterior, ya muy breve, porque justo, y esto tiene que ver con el trabajo que tenemos en el Poder Judicial de la Federación, cuando en el 2002 el juez con el cual yo laboraba se había finalmente decidido por parte del Consejo ir a Puebla como su adscripción. La juez que arribó tuvo una charla conmigo porque me iba a designar para estar encargado del despacho como juez en ese sentido. Y me preguntó, entre otros aspectos muy importantes, es una magistrada a la cual ya está retirada, aprecio mucho, y me decía, a ver, quiero que me diga quiénes tienen relaciones afectivas en el juzgado, porque siempre esto incide en el trabajo y entonces yo tengo que tomar medidas para tener cuidado porque cuando luego tienen problemas o conflictos sí se llega finalmente a retrasar el trabajo o empiezan a hacer equipos, etcétera, y eso no es bueno. Cuando me hizo esa pregunta me cimbré. Porque yo era el primer involucrado. Y sí, lo dudé, le digo, no le digo, porque finalmente no la conocía, pero sí lo tuve que decir, le dije, señora juez, pues le quiero decir que sí, y yo estoy en esta situación, tengo una novia, en el juzgado, es oficial, yo soy actuario, pero no se preocupe, porque ya también me habían invitado a irme al tribunal colegiado, solamente era por el periodo que ella iba a estar de licencia, y le dije, pero no se preocupe, yo me voy a ir a Puebla, entonces se remueve cualquier obstáculo para que usted no tenga ninguna preocupación. Y me dijo, bueno, si es así, está bien, qué bueno que me lo dice, y bueno, y posteriormente, pues bueno, también hizo amistad con mi esposa, ¿no? Pero pues te das cuenta también de que, como decías, en ese círculo tan cerrado donde no socializamos, pues se dan las relaciones y a veces pues bueno, sí puede trascender al trabajo. Entonces, pues yo fui el primer involucrado en ese sentido. Afortunadamente no trascendió.
Pero qué maravilla que ahora es tu esposa y es tu familia, así que, bueno, felicidades. Sí. Magistrado Paulín, ha sido de verdad un deleite el que hayas estado con nosotras y con nosotros el día de hoy. Hemos disfrutado muchísimo de esta charla, de verdad te agradezco mucho, pero te invito a que regreses. No, por supuesto, y el agradecido soy yo, sobre todo por darme la oportunidad de tener un espacio más abierto, diferente, donde tengamos una charla que sea, yo así lo veo, más transparente de lo que hacemos y que la sociedad conozca lo que hacemos, que somos finalmente personas y que tengan esa convicción. Somos sensibles de una u otra manera a sus reclamos y yo con mucho gusto, si así lo tomas, yo estaré aquí de nueva cuenta con ustedes. Bueno, muchas gracias. Platicaremos próximamente. Y gracias también a todas y todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Judith Gradilla. Nos vemos en la próxima.